Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas. Tiene el uso de la palabra la diputada Susana Rodríguez Márquez, autora de la misma. Con su venia, diputada presidenta. Adelante, diputada. Diputada Carolina Dávila Ramírez, presidenta de la mesa directiva de la Honorable 63ª Legislatura del Estado de Zacatecas, presente. La que suscribe, diputada doctora Susana Rodríguez Márquez, coordinadora de la fracción legislativa del Partido Verde Ecologista de México. En la 63ª Legislatura del Estado, en ejercicio de las facultades que me confieren los artículos 60, fracción primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de Zacatecas, 46, fracción primera, 47, 48, 50 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 95, 96, fracción primera, 97 y 98, fracción segunda del Reglamento General del Poder Legislativo, me permito someter a su consideración la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 28 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas, al tenor de la siguiente exposición de motivos. Hoy en día no es posible entender la democracia, el desarrollo y la justicia mientras más de la mitad de la población mexicana continúe marginada en el acceso a las oportunidades y en el ejercicio de sus derechos. La integración plena de las mujeres en todos los procesos de la vida social en igualdad de condiciones respecto a los varones y sin discriminación ni violencia es una de las principales asignaturas pendientes en México y en Zacatecas. Nuestra sociedad tiene que erradicar toda la serie de obstáculos que generan discriminación, exclusión e injusticias hacia las mujeres. Perdón. La discriminación de género es un fenómeno global y tan solo basta observar la forma en que la pobreza afecta de manera diferenciada a los hombres y a las mujeres con mucha mayor severidad para nosotras. Esta inequidad estructural va más allá de un enfoque cuantitativo. No es solo que la pobreza afecte más a las mujeres, sino que existe una relación directa entre el proceso de empobrecimiento y el género. De esta forma, un alto porcentaje de la pobreza en las mujeres está condicionada y ve limitadas sus posibilidades de desarrollo tan solo por su género. Desgraciadamente, ninguna sociedad está libre de discriminación y la discriminación de género en el ámbito laboral es una clara muestra de ello. Millones de mujeres son víctimas de este flagelo, lo cual sofoca sus oportunidades, desperdicia su talento humano que es indispensable para el progreso y acentúa las tensiones y las desigualdades sociales. En todo el mundo existe una clara diferencia de remuneración entre las mujeres y los hombres. Incluso se calcula que existe un marcado contraste entre el salario que perciben las mujeres respecto a los hombres, siendo 23% mayor la percepción de estos últimos. Esto se conoce como brecha de remuneración basada en el género, además de que reciben salarios bajos o se ven confinadas a determinados puestos de trabajo simplemente por su condición de género. En el caso de América Latina, prácticamente la mitad de las mujeres mayores de 15 años no tienen ingresos propios, mientras que solo 1 de cada 5 hombres está en esa situación. Además, las mujeres jefas de hogar cuentan con menos ingresos monetarios que los hombres, tanto en los hogares pobres como en los de mayor ingreso. En los países que integran la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, OCDE, entre ellos México, las mujeres ganan un 17% menos que los hombres y la tasa de participación laboral es menos a la de ellos, pero tratándose de puestos directivos disminuye aún más. Sin lugar a dudas, la exclusión representa uno de los principales obstáculos para el desarrollo económico de nuestro país. En este sentido, la OCDE señala que a pesar de los esfuerzos que se han hecho en México y en el mundo, la falta de inclusión de las mujeres sigue siendo una problemática que impide el crecimiento económico y la brecha laboral y salarial que impide el crecimiento económico es de que los mismos trabajos y las mismas capacidades entre hombres y mujeres hoy dan a las mujeres un menor pago y en México estas tendencias se presentan con mucha fuerza. Actualmente tenemos la peor brecha salarial de género de Latinoamérica, con una diferencia salarial
de 16%, es decir, 797 pesos mensuales para ellas. El salario promedio para las mujeres trabajadoras con jornada completa es de 5,029 pesos y un hombre recibe 5,825 pesos, detalló la organización Acción Ciudadana frente a la Pobreza. Por supuesto, esta inequidad frena nuestra participación laboral y capacidad de emprendimiento. Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en enero del 2020 registró un salario diario de los hombres asociado en el Instituto Mexicano del Seguro Social de 416.4 frente a 363.5 pesos de las mujeres, lo que representa una brecha de 14.6%. No obstante, a pesar de estas adversidades, en nuestro país el aporte de las mujeres a la sociedad es enorme. Basta observar que en 1 de cada 3 familias, las mujeres destinan un porcentaje de sus ingresos para el sustento. En 1 de cada 5 hogares, su contribución es la principal y en 1 de cada 10 familias, su sueldo es el único con que cuenta el hogar. Además de que también representan el mayor porcentaje de la población que concluye sus estudios académicos. De esta forma, por el sacrificio, la entrega cotidiana en todas las actividades y su gran contribución a la sociedad, las mujeres merecen un compromiso real por parte de los gobiernos y de la sociedad para mejorar las condiciones de vida de todas las mujeres. Porque a pesar de que se han logrado importantes avances para garantizar la igualdad jurídica, todavía siguen existiendo múltiples factores que propician exclusión e injusticias contra las mujeres mexicanas. Como prueba, basta observar que de los países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, México es donde las mujeres ocupan más horas para realizar un trabajo no remunerado en labores domésticas y en el cuidado de los hijos. En este punto, es preciso señalar que el trabajo no remunerado es una restricción que no es considerada en la medición de la pobreza y, sin embargo, resulta relevante para el análisis de la desigualdad de género y su relación con la situación económica. El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, señala que el trabajo no remunerado determina en buena medida el acceso de las mujeres a diversos recursos y no solo se refiere a los ingresos monetarios, sino a otros aspectos relacionados con el trabajo y el acceso a la seguridad social. Desafortunadamente, el 60% de las mujeres mexicanas trabaja en la informalidad con poca o nula protección social, mientras que únicamente el 40% está en el mercado formal, comparado con el 78% de los hombres, de acuerdo con datos de la OCDE. Por lo que toca a la conformación de la población económicamente activa de México, según los últimos resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, muestran que durante el periodo abril-junio del presente año, la población mexicana de 15 años y más disponible para producir bienes y servicios fue de 57 millones, 60.2% del total. Sin embargo, mientras que 77 de cada 100 hombres en estas edades son económicamente activos, en el caso de las mujeres apenas llegan a 45 de cada 100 en esta situación. En particular, las mujeres jóvenes están mayormente desempleadas y carecen de autonomía económica, por lo que se vuelven un segmento de la población altamente vulnerable, que abarca a casi 7 millones de adolescentes entre 14 y 19 años, quienes se ven seriamente afectadas en otras esferas de la vida por esta causa. A pesar de que la igualdad salarial está regulada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal del Trabajo y la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, su aplicación implica un criterio más restrictivo que el establecido por el Convenio 100 de la Organización Internacional del Trabajo sobre igualdad de remuneración. Las condiciones desiguales en que las mujeres y hombres desempeñan sus actividades dentro del mercado laboral implican exclusión y discriminación que impactan negativamente en el acceso a bienes y servicios, así como la distribución del ingreso y de la riqueza. Esta inequidad de género se refleja en el nivel de ingresos recibidos por el tiempo de trabajo y la posición que ocupa en el mismo. El ingreso laboral por hora trabajada de las mujeres es 34.2% menor al de los hombres, así como los diferentes aspectos relacionados con la trayectoria laboral de la población que cuenta con experiencia, tales como acceso a instituciones de salud, condiciones de cotización y previsión para la vejez, entre otros.
Asimismo, las mujeres madres de familia o amas de casa realizan un trabajo ligado a los cuidados en el marco del hogar, el cual normalmente pasa desapercibido, es poco reconocido, no se retribuye y culturalmente ha sido asignado a las mujeres como parte de sus roles de vida tradicionales. En la práctica, esta labor representa un subsidio invisible para el sistema económico que perpetúa su cadena de subordinación y explotación. De esta forma, la relación entre las personas que cuidan de la familia y aquellas que son cuidadas implica una gran inequidad de género, porque en su gran mayoría son las mujeres quienes dedican gran parte de su tiempo en esta tarea, al aportar el 76.7% de las horas destinadas a labores domésticas y de cuidados familiares. Es decir, por cada 2 horas que dedican los hombres a este fin, las mujeres invertimos 8. En consecuencia, esta situación genera que las mujeres tengan una situación de desventaja al participar en el mercado de trabajo y una verdadera injusticia para madres e hijas. No solo por la carga desigual de tareas entre sexos, sino porque implica limitaciones sustantivas para el desarrollo de su proyecto de vida por las restricciones en sus oportunidades de formación, trabajo remunerado y realización personal. Bajo este escenario, en el año 2018, la CEDAW de la Organización de las Naciones Unidas hizo varias observaciones finales al 9º Informe de México ante la CEDAW en materia de derechos humanos de las mujeres y la erradicación de la violencia en su contra, en las cuales el comité acoge con satisfacción los esfuerzos que se están realizando para promover la integración de la mujer en el mercado de trabajo, como las reformas de la Ley Federal de Trabajo. Sin embargo, le preocupa, 1, la escasa participación económica de las mujeres en el Estado parte, el 44% frente al 78% de los hombres. 2, la persistente disparidad salarial por razón de género, el 5.8% en 2017, tanto en el sector público como en el privado. 3, la distribución desigual del trabajo doméstico y asistencial entre las mujeres y los hombres y los breves periodos de licencia de paternidad que obligan a muchas mujeres a aceptar empleos de bajos ingresos a tiempo parcial en el sector informal. 4, la situación de precariedad en que se encuentran las trabajadoras domésticas, que por término medio ganan menos de la mitad del salario mínimo, no pueden acceder a la seguridad social ni a prestaciones de salud y no están amparadas jurídicamente por la Ley Federal del Trabajo. 5, el limitado acceso al mercado de trabajo formal de las mujeres migrantes, indígenas, afromexicanas y con discapacidad. El comité reiteró la urgencia de aumentar el acceso de las mujeres al mercado de trabajo formal, microcréditos y préstamos, intensificar los esfuerzos para reducir y cerrar la brecha salarial por razón de género, así como hacer cumplir las leyes de protección y promoción de las licencias de maternidad, incentivar a los hombres para que ejerzan su derecho a la licencia parental y agilizar la aprobación de la Política Nacional de Cuidado para ofrecer servicios de guardería suficientes, accesibles y adecuados. En el ámbito internacional se han establecido una serie de lineamientos y protocolos para garantizar el derecho de las mujeres a la igualdad en todos los ámbitos, incluyendo el laboral, los cuales están integrados en diversos instrumentos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Principalmente, derivado de esta Carta de Derechos, se han emitido un importante número de pactos en los que se establecen prohibiciones expresas para erradicar la discriminación, destacando los siguientes: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 16 de diciembre de 1966, que establece en diversos artículos la no discriminación, así como en su artículo 2 se mandata la prohibición de padecer discriminación en el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el pacto en cita. Segundo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su artículo 2 se determina que los Estados parte se obligan a garantizar el ejercicio de los derechos establecidos en el pacto sin discriminación de ningún tipo. En el ámbito laboral, la Organización Internacional del Trabajo ha emitido toda una serie de normas sobre la igualdad, aportan herramientas para eliminar la discriminación en los aspectos relativos al lugar de trabajo y en la sociedad en general. También proporcionan los cimientos sobre los que deben aplicarse las estrategias de integración en cuestiones de género en el ámbito de trabajo. En este sentido,
Nuestro país ha firmado diversos tratados internacionales en el ámbito laboral, entre los que podemos destacar los convenios internacionales del trabajo, número 100 y 102, relativos a la igualdad de remuneración entre la mano de obra masculina y la mano de obra femenina por un trabajo de igual valor, a los cuales México se vinculó el 23 de agosto de 1952 a través de la Organización Internacional del Trabajo. A nivel general, las convenciones, planes de acción y protocolos internacionales han identificado, definido y delimitado gradualmente los elementos que propician de la discriminación de género en todas sus formas, a fin de buscar reconstruir la forma y fondo de la relación social entre hombres y mujeres. Estos instrumentos, además de tener implicaciones de obligatoriedad jurídica y carácter vinculante, también funcionan como elementos para la comprensión de la problemática de género, empezando por cuestionar la propia definición y censura de lo que es la discriminación sexual, identificando la división sexual del trabajo que históricamente ha responsabilizado a las mujeres por el cotidiano trabajo doméstico, el cuidado, la formación y la nutrición familiar como un dispositivo de reproducción de las asimetrías de género. Asimismo, destacan el valor de los aportes de la participación de las mujeres en los procesos de desarrollo, tanto nacional como local, gracias a su inserción laboral a pesar de la desventajosa división laboral imperante con su respectiva ideología que la acompaña, la cual obstaculiza y limita la plena participación femenina en todos los ámbitos de la sociedad, no solo en el espectro laboral. Además de exhibir las consecuencias del machismo como práctica social en papel de la tradicional división sexual de trabajo en la reproducción de la discriminación de género, los instrumentos internacionales también desglosan toda una serie de mecanismos sociales que propician la subordinación de la mujer. Actualmente, a pesar de la creación de leyes, protocolos y unidades especiales y de una importante inversión de recursos por parte del Estado mexicano para la capacitación de autoridades y elaboración de protocolos dirigidos a lograr la igualdad, la histórica situación de desventaja de las mujeres, particularmente en el ámbito laboral, nos plantea un reto permanente de depuración y creación de instrumentos jurídico-institucionales. Esta lamentable situación de desventaja nos obliga a trabajar para que las mujeres sean las principales beneficiarias de las acciones de los gobiernos en sus 3 niveles, comenzando por incluir la perspectiva de género en todas sus acciones públicas y crear nuevas formas de acción social dirigidas a proteger, reivindicar a las mujeres y procurar su adelanto, principalmente a las que viven en condiciones de pobreza y marginación. En este proceso resulta imprescindible dejar atrás las valoraciones culturales que fomentan un entorno excluyente y retardan el reconocimiento y ejercicio de los derechos de las mujeres, porque la igualdad es un tema que está directamente relacionado con la ética y la dignidad humana,